Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. Bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a seguir compartiendo con ustedes nuestra serie de temas relacionados con el conflicto en el Medio Oriente, con la guerra. Antes de comenzar vamos a orar, pero quiero leer un texto de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra del Señor: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Con estas palabras en mente vamos a orar. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, gracias le damos por la vida, gracias por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Le pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine, hable a través de nosotros y lleve este mensaje a cada corazón y cada mente que lo necesita, de sus hijos fieles en el mundo, que está preocupado y está deseoso de conocer acerca del destino de este mundo. Acompáñenos, se lo rogamos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ya habíamos compartido con ustedes la parte 1 de este tema. Hoy vamos a estudiar la parte 2. En el estudio pasado analizamos la profecía del conflicto que está pasando hoy en el Medio Oriente, basado en el libro de Daniel, el capítulo 11, especialmente en los últimos versículos. Y en esta ocasión vamos a estudiar, hermanos, el mismo tema, o sea, el mismo evento, pero visto a través de los ojos de otros profetas en la Biblia. Para comenzar, vamos a ir al libro de Sofonías. Dicho sea de paso que nuestro estudio hoy lo vamos a basar en las escrituras del profeta Sofonías y el profeta Nahum. La pregunta que nos hacemos nosotros hoy es: ¿quién es Asiria moderna? ¿Okay? En nuestro estudio pasado era el rey del sur, el rey del norte. Hoy vamos a hablar acerca de la Asiria moderna. ¿Y quién es esta Asiria moderna? Bueno, vamos a leer el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 13, y capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Sofonías, capítulo 2, versículo 13. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Ahora vamos al capítulo 3, versículos 1 al 6. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. El Señor en medio de ella es justo, no hará iniquidad. La mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Muy bien, hermanos, como ya lo hemos dicho, así como existe en las Escrituras una Babilonia moderna, vamos a mostrar también que existe una Asiria moderna. Y esta es la descripción que la palabra del Señor da de esa Asiria. Dicho sea de paso, en el capítulo 2, el versículo 13, se anuncia la destrucción de esta nación. Y el capítulo 3, del versículo 1 al 6, da las características de esta nación. Así es que con la ayuda de la Biblia, hermanos, y la ayuda de los escritos
de Víctor Coutet vamos a conocer quién es esta Asiria moderna y cómo es que ella va a ser destruida, cómo va a caer. Para esto quiero leer una referencia en las llamadas oportunas, el volumen 1. Llamadas oportunas, volumen 1, número 23, la página 3 al 6. Son comentarios de los versículos que ya leímos. Por ejemplo, del versículo 1, hablando de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. El antecedente del pronombre la lo encontramos en el versículo 13 del capítulo anterior. Ya lo vimos. En este vemos que la ciudad aquí mencionada es Nínive, la capital de Asiria antigua. Para estar seguros ahora si esta Nínive es realmente la capital antigua de Asiria o de alguna otra Asiria, estudiemos los demás versículos en este capítulo. Y se cita el versículo 2. No escuchó la voz, ni recibió corrección, no confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Estos versículos señalan el hecho de que la ciudad y nación aquí mencionada tuvo el gran privilegio de oír la voz de la inspiración, de conocer la verdad de Dios, pero ha fallado en prestar atención, no recibió corrección, no confió en el Señor, no vino cerca de su Dios. El versículo 3, hablando de sus príncipes. ¿Cómo son sus príncipes? Dice que son como leones rugientes, igual que sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus príncipes, siendo como leones rugientes, deben ser personas temibles, que piensan evidentemente que el poder hace el derecho. Sus jueces son, por así decirlo, lobos nocturnos, es decir, ellos están en el negocio no para ejecutar juicio, justicia y rectitud, sino para atrapar y destrozar su presa. Aunque puedan tener más de lo que ellos necesitan, no dejan el hueso para la mañana. Eso es lo que describe la palabra de Dios de los príncipes y jueces de esta Asiria moderna. El versículo 4 dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, la ley de Dios. En el lenguaje de hoy día, este versículo diría, sus maestros son superficiales, sin seriedad o sobriedad. Son frívolos, sin ningún valor. Además, son personas engañadoras. Sus ministros, en lugar de conservar la iglesia limpia, la han contaminado y han hecho violencia a la ley. O sea, la han declarado abolida, la ley de Dios. Hasta aquí vemos que la Asiria de este capítulo representa un pueblo que ha sido bien instruido en las cosas de Dios, la ley y el santuario. Pero en lugar de obedecer al Señor y gobernar en juicio y justicia, ellos han transgredido grandemente y se han hundido en el pecado, tan profundamente como cualquier pueblo pudiera haberlo hecho. El versículo 5. El Señor en medio de ella es justo, no hará iniquidad, la mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. En vista del hecho de que Dios está en medio de ellos, deben estar bien informados de las cosas de Dios, bien advertidos que a su debido tiempo Él les hará saber su juicio. En vista de todo esto, la única conclusión posible a que uno puede llegar es que la iglesia de Dios debe estar en su medio. Vamos a hacer un breve resumen, hermanos, de lo que ya leímos de la Biblia y los comentarios del hermano Víctor Coutet. Estos versículos describen un pueblo que ha llegado a ser grande y orgulloso, y además que está bien instruido en las cosas de Dios. Esta nación ha llegado a ser opresora y tiránica. Este pueblo ha contaminado el santuario, ha violado la ley de Dios por las acciones de sus ministros, de sus maestros. También vemos que ha acumulado mucha riqueza. Hemos aprendido también que el pueblo de Dios verdadero, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, se encuentra en medio de esta nación, de esta Asiria moderna. Y también que existe cuando Dios ha de manifestar su poder entre las naciones. Es una nación de muchas conquistas. Mis apreciados hermanos,
Solo el mundo cristiano de habla inglesa, las naciones occidentales o demócratas, concuerdan con esta descripción. Y por supuesto, los Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza. Esta nación que describe la inspiración vive en forma descuidada diciendo lo siguiente. Vamos a ir a la Biblia, a Sofonías, capítulo 2, versículo 15. Escuchen lo que dice la palabra del Señor aquí. ¿Qué dice esta nación? Versículo 15. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Esta es la ciudad, así la describe la palabra del Señor, que dice, yo más y nadie más. Apreciados hermanos, el propósito de nuestro estudio hoy no es hablar en contra de esta nación, de los Estados Unidos. No hay nada personal en contra de ellos. Pero nuestro propósito es presentar este mensaje tan importante para estas naciones, para que ellas se vuelvan a Dios antes que sea demasiado tarde. Apreciados hermanos, todos sabemos que después de la muerte del Señor Jesús, la nación judía, que era el pueblo elegido de Dios por muchos años, fue rechazada como nación. Ellos podían volver al Señor individualmente, pero como nación dejaron de ser el pueblo de Dios, el pueblo verdadero. Pero en el tiempo del fin, Dios ha levantado a las naciones de habla inglesa para que ellas sean sus representantes, para que ellas sean aquellas que guardan la verdad, su ley en medio de este mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto, hermanos? Que estas naciones le han dado la espalda a Dios. Dios no está en sus planes y están obrando de acuerdo a su sabiduría. El propósito de Dios a través de este mensaje es para que se vuelvan a Él antes que sea demasiado tarde. Mis apreciados hermanos, así como Dios perdonó a la Nínive antigua, capital de Asiria, porque se arrepintió de todo corazón, así también Dios puede perdonar a las naciones de habla inglesa si ellos se vuelven a Él de todo corazón. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuándo va a caer esta Asiria moderna que ya vemos a quién representa? Las naciones de habla inglesa, Estados Unidos a la cabeza. Recuerden, hermanos, Daniel 11, hablando del rey del sur y el rey del norte, se muestra la caída del rey del norte. Ahora, hablando de esta profecía a los ojos del profeta Sofonías y el profeta Nahum, vemos que esta Siria también va a caer. Y la pregunta es, ¿cuándo va a caer? En el capítulo 1 y el capítulo 2 de Nahum se describe esto. Solamente que nosotros vamos a leer los textos que son más sobresalientes respecto a este tema. Yo les recomiendo que en su tiempo libre ustedes lean estos dos capítulos completamente. Hermanos, aquí en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Nahum se da una descripción cabal, completa, precisa también de la Segunda Guerra Mundial, tal como lo describió Daniel capítulo 11, versículo 44. Ahora en estos capítulos de la Biblia también se describe este conflicto, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a leer algunos versículos del libro de Nahum. Vamos al capítulo 2, versículos 3 y 4. Nahum, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se preparen temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Vemos, hermanos, en el lenguaje del profeta Nahum algo muy importante. Es un lenguaje diferente al que se encuentra en Daniel 11:44, pero está hablando de los mismos poderes y está hablando de la misma guerra, la Segunda Guerra Mundial. Solo que en el libro de Nahum se le da otros nombres a estos poderes. Vamos a leer los comentarios del hermano Rutep respecto a estos versículos que acabo de leer de Nahum capítulo 2, versículos 3 y 4. Y vamos a ir al Tratado 14, la página 8 y 9. Tratado 14, página 8 y 9. Dice lo siguiente de estos versículos que acabo de leer.
Es evidente que este poder agresor que destruye se ciñó para la guerra en el día cuando los carros tienen semejantes luces flamantes, o sea, poderosos faros eléctricos que parecen fuego de antorchas. En el tiempo de este fenómeno, la higuera, los grandes gobernantes de la tierra, según Ezequiel 31, 1 al 14, temblarán terriblemente. El versículo 4, hablando de los carros que se iban a precipitar por las calles y que iban a rodar a la velocidad de la antorcha, dice: de nuevo, no hay escape a la conclusión de que estos dos poderes se lanzan en guerra uno contra el otro en un tiempo cuando toda cosa vehicular está equipada para una velocidad inaudita y que sus ardientes preparaciones para el combate deben por lo tanto incluir un implemento intensificado de sus fuerzas combatientes con carros que se mueven velozmente. A Daniel también se le dijo que en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Puesto que el establecimiento para esta disputa mortal es un tiempo de mecanización avanzada, no pudo haber sido la Primera Guerra Mundial, porque la preparación para esa conflagración estaba en progreso cuando la edad del vehículo estaba solo en su infancia. Aun cuando la guerra ya estaba, los carros eran muy pocos, muy débiles y muy lentos para empujarse uno al otro en la manera representada. Para cumplir la predicción, estos dos poderes deben prepararse cuando los carros son muchos y poderosos y veloces como lo son hoy. Así es que, mis hermanos, de acuerdo a la descripción que da el libro de Nahum, capítulo 2, versículos 3 y 4, se demuestra que aquí hay un combate, hay una guerra que se pelea en el tiempo cuando los carros corren como relámpagos, ¿verdad? Y tienen faros muy avanzados que son semejantes a antorchas. En esta guerra, los protagonistas son el destruidor y Asiria. Voy a leerlo aquí mismo, hermanos, en el capítulo 2, versículo 1, que dice: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Estos son los protagonistas en esta guerra, el destruidor y Asiria. Y según la historia, hermanos, en esta parte, Asiria es un símbolo de las naciones de habla inglesa, ¿verdad? Las naciones cristianas. Y el destruidor, en esta parte, representa a Hitler y los que estaban con él. La explicación del versículo 1 dice así: al venir cara a cara con la fuerza del destruidor, Asiria es llevada a fortalecerse furiosamente. Y aunque en adición a sus fortalezas, la fortaleza de sus aliados numéricamente es más grande que la fuerza de los aliados del destruidor, y verdaderamente él está del todo aliado. Con todo, aún su mismo título indica que contra su fuerza todas las fortalezas de los asirios serán cual higueras, como brevas que si las sacuden caen en la boca de los que las han de comer. Este comentario, hermano, nos muestra claramente, ¿verdad?, que los aliados de Asiria son muchos más que los del destruidor. Sin embargo, a pesar de esta grande alianza de la Siria moderna, no va a prevalecer. Según la Biblia dice, no va a prevalecer, va a caer, serán vencidos. Asiria y sus aliados. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 10 de Nahum, dice así: aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente. Claramente la Biblia muestra esto, hermanos. Esta grande alianza, esta gran confederación de los últimos días será disuelta, no podrá prevalecer, serán destruidos, serán barridos, aquí dice, o consumidos como hojarasca seca. Vamos a leer el tratado 14, páginas 7 y 8. Dice lo siguiente: a la luz de estos pasajes se hace claro desde el principio que aunque Asiria está armada y aliada con otras naciones fuertes, como espinos entretejidos, sin embargo, ni su armamento ni sus aliados la salvarán, por haberse embriagado como los borrachos y haber recibido consejo impío de uno que ha salido de ella. Ella será consumida
como hojarasca completamente seca. Aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él, o sea el destruidor, pasará. Nahum capítulo 1 versículo 12, la primera parte. Esta es una fiel descripción, hermanos, de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados. Aunque son los más preparados para la guerra, aunque son los que tienen más naciones potentes de su lado, tienen ejércitos mejor armados, las mejores armas, la profecía dice que ellos van a caer, ellos serán destruidos. Esta confederación o esta alianza con las naciones, estas armas tan poderosas que tienen, no los van a beneficiar. La pregunta que hacemos nosotros, hermanos, ¿qué es lo que Dios desea para Siria? ¿Realmente el Señor desea su destrucción? ¿Qué es lo que el Señor quiere para ella? Vamos a leer en la página 29 del Tratado 14. Escuchen lo que dice aquí, hermanos. Esto es muy, pero muy importante. Dice que Asiria y sus aliados, entretejidos como espinos, puedan aprender hoy esta misma lección. Dios permite que sean robados y saqueados, para que entonces ellos puedan ser sanados de su enfermedad. Y en el contexto de esta declaración, hermanos, está basada en las aflicciones que Dios trajo en el pasado sobre su pueblo y en las aflicciones que Dios ha traído en el pasado también en algunas naciones para hacerlas recapacitar y se vuelvan a Él. Hermanos, Dios realmente quiere lo mejor para la Siria moderna, para las naciones de habla inglesa, para los Estados Unidos de Norteamérica, que está frente de estas naciones ahora. Dios quiere salvarlos. Si ellos se arrepienten de todo corazón y se vuelven al Señor. Eso es lo que el Señor quiere para ellos. Vamos al versículo 11 del capítulo 1 de Nahum. De ti salió el que imaginó mal contra el Señor, un consejero perverso. De acuerdo a este versículo, alguien con el título de un consejero perverso ha de entrar en la escena, ha de aparecer junto con la Siria moderna, con los Estados Unidos, pero su consejo no es de acuerdo a la voluntad de Dios, y lamentablemente su consejo va a ser respetado y aceptado por todo el imperio, por toda esta nación de la Siria moderna. Mis apreciados hermanos, no es nuestra intención señalar directamente a alguna persona que cumplirá esta profecía, pero sí quiero decirles que estas profecías fueron dadas con el propósito de comprenderlas al momento que se están cumpliendo. ¿Será que se está cumpliendo hoy esta profecía? Miremos los eventos, miremos los acontecimientos, lo que está pasando, hermanos, en el mundo, especialmente en esta nación de Estados Unidos, la manera como se está conduciendo, y nosotros podemos contestarnos esta pregunta. Si este consejero perverso ya se ha levantado, porque la profecía está escrita y la profecía se va a cumplir. Vamos al versículo 12, la primera parte del capítulo 1 de Nahum, dice: Así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y Él pasará. Lo que ya habíamos dicho anteriormente acerca de los aliados de Asiria, ¿verdad? Ellos van a caer. Pero vamos a la segunda parte del versículo 12 que dice: Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Bien, aquí está hablando de Asiria y está hablando de otro pueblo que el Señor ya ha estado afligiendo por mucho tiempo, pero que dice la palabra del Señor que no lo va a afligir por más tiempo. Vamos a leer el tratado 14. Vamos a unir la segunda parte del versículo 12 con el versículo 13. Dice: Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyuntas. Vamos a leer, hermanos, el tratado 14, página 17 al 19, acerca de estos versículos. Dice lo siguiente: esta persona, T, a quien el Señor ha estado afligiendo, dice, obviamente no puede ser el rey asirio o la nación antes mencionada, porque el Señor a esta la está liberando mientras Él está haciendo temblar las rodillas del asirio en manos del destruidor. Exactamente, quien puede ser esta tercera persona, a quien el Señor dice que ha estado afligiendo, inmediatamente es establecido por Isaías en su profecía correlativa acerca de esta misma Asiria. Y dice Isaías 10:27,
Acontecerá en aquel tiempo, declara el profeta, que su carga de Asiria será quitada de tu hombro, de Judá, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo que dice el profeta Isaías. Inmediatamente vemos que a la luz reveladora de esta escritura, la persona, aquel a quien el Señor ha estado afligiendo, en ambos casos, y que es liberado en el tiempo de la caída de Asiria, demuestra ser la iglesia, la Judá antitípica, la Judá moderna, la cual será librada del gobierno gentil, o sea, del gobierno asirio. Por lo tanto, concluyentemente, Isaías aclara que la profecía de Nahum se refiere a la liberación de la iglesia del yugo de Asiria del día final. El hecho que la iglesia, como dice Nahum, no solo será aliviada de la aflicción y liberada del cautiverio, sino también será sentenciada a muerte. Nahum 1:14, vamos a leerlo, dice aquí: mas acerca de ti mandará el Señor, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto, hermanos? Pareciera que es una paradoja. Por un lado el Señor los está liberando y por otro lado los está sentenciando a muerte. ¿A qué se refiere? Vamos a seguir leyendo aquí, hermanos. Esto es muy, pero muy importante. Hablando de la iglesia, el profeta Isaías dice lo siguiente. Isaías 65:15. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis elegidos, y el Señor Dios te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Claramente entonces, en el tiempo que Asiria se hunde, el Señor ha de ejecutar una obra doble entre su pueblo profeso. Algunos serán liberados por su fidelidad y algunos serán muertos por su maldad. Los liberados serán llamados entonces por otro nombre. El tiempo de esta obra es llamado la cosecha, Mateo 13:30. Por lo tanto, hasta esta separación, la cizaña, los que serán muertos, y el trigo, los que serán liberados, juntos componen la membresía de la Odisea. El tiempo de esta obra es llamado la cosecha, Mateo 13:30. Por lo tanto, hasta esta separación, la cizaña, los que serán muertos, y el trigo, los que serán liberados, juntos componen la membresía de la Odisea, la última de las 7 iglesias de Apocalipsis 3:14-18. La iglesia justo antes que la cizaña sea separada para siempre del trigo. Obviamente entonces los penitentes laodicenses son separados de los impenitentes durante la caída de Asiria y entonces son liberados de su gobierno. Mis apreciados hermanos, aquí ya se introduce otra verdad sumamente importante para nuestro tiempo. Estamos hablando de la caída de Asiria, pero ahora estamos viendo que al tiempo, cuando Asiria cae, el Señor también libera a su pueblo, lógico, de su yugo de ella, de la Asiria moderna, pero también libera a su pueblo del pecado y los pecadores. Hay una obra que Dios va a hacer dentro de su misma iglesia, la purificación, el sellamiento de los 144,000. Es un evento que tomará lugar durante la caída de Asiria. Hermanos, estas son buenas noticias para nosotros. Los eventos que están ocurriendo en el mundo nos muestran que ya muy pronto el yugo de la Asiria moderna será quitado del pueblo de Dios, pero también el Señor va a hacer una obra de limpieza en su iglesia. Que el Señor nos ayude para estar de parte de los fieles. Y vemos aquí claramente, el profeta Isaías declara que después de que el Señor realice esa purificación, entonces Él va a llamar a su pueblo, a su iglesia, por otro nombre. Vamos al versículo 15 de Nahum, capítulo 1. Dice lo siguiente: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Vamos a leer 2 referencias, hermanos, acerca de este versículo, de este personaje que la Biblia describe, que viene con buenas nuevas. Tratado 14, página 20 a la página 23, dice lo siguiente, hermanos. Aquí, en el lenguaje profético de este versículo que acabamos de leer, no es solo una promesa para purificar la iglesia cuando la Asiria moderna está siendo quebrantada, sino también una declaración sugestiva en cuanto a qué incluye hoy el alimento a tiempo
para los hombres y en cuanto a qué movimiento se ha de alistar si ellos quisieran asegurar su salvación. Se les ordena fijar su vista sobre los pies del que trae buenas nuevas, el mensaje del Señor, que anuncia la paz del reino de Cristo. El reino de Judá de los últimos días es la iglesia, en la purificación de la cual serán sellados 12.000 de cada una de las 12 tribus como primicias, y él insta a todos los súbditos del reino para que desempeñen sus deberes religiosos y mantengan sus promesas al Señor. En resumen, él los amonesta que presten atención al mensaje de la hora, el mensaje que anuncia la inminente purificación de la iglesia, después de la cual, como es la promesa, nunca más volverá a pasar por ella el malvado, porque pereció del todo. Este es el mensaje que trae este mensajero cuando esta guerra se está peleando. Es el tiempo, hermanos, hoy es el cumplimiento. La guerra está desarrollándose, el mensaje se está dando por este mensajero que Dios ha enviado. Mientras el mundo entero está envuelto en guerra, Dios tiene un mensaje que anuncia la paz, el establecimiento de su reino. Hermanos, ¿de qué parte vamos a estar? Si queremos estar de parte del Señor en este tiempo, debemos hacer caso al mensaje, a la amonestación que nos trae este mensajero, porque no solo anuncia el establecimiento del reino, sino también está anunciando que la iglesia va a ser purificada, no más va a haber pecador entre ella. Hermanos, hay un mensaje para la Siria moderna, para este tiempo, por los acontecimientos que están pasando, y hay un mensaje para nuestra iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, nuestra redención está cerca. La separación del trigo y la cizaña está por ocurrir. Ezequiel capítulo 9 está por cumplirse. Solo los que gimen y claman son los que recibirán el sello de Dios en sus frentes. Hermanos, hoy es el tiempo de buscar al Señor con todo corazón. Haciendo un resumen, hermanos, vemos que Asiria va a caer al tiempo de la purificación de la iglesia. A este tiempo viene también el establecimiento del reino de Dios. Por consiguiente, como ya lo habíamos dicho, a la caída de Asiria viene la liberación de los justos, la destrucción de los impíos. Resumiendo, hermanos, número 1, el libro de Nahum describe dos poderes, el destruidor y Asiria. Estos dos poderes son los mismos descritos en Daniel 11, los involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Los títulos Asiria es para las naciones de habla inglesa y el título destruidor se aplicó en ese tiempo para Hitler al frente de Alemania. También estos nombres se heredan, hermanos. También estos nombres aquí dados en la profecía se heredan a través del tiempo. Para ese tiempo el destruidor fue Hitler y sus aliados. Para ese tiempo podría ser otra nación representando el otro bloque. Nosotros sabemos hoy que el mundo está en dos bloques, hermanos, ¿sí? Y uno de esos bloques tiene que representar al destruidor para este tiempo. Hemos aprendido que aunque Asiria es el poder más preparado para la guerra, más aliados, más armamento, mejor armamento, la Biblia dice que Asiria perderá, Asiria caerá. Esta guerra que se está peleando en este momento, hermanos, es la culminación, recuerden, de la Segunda Guerra Mundial. El mundo está dividido en esos dos grandes bloques que son mencionados en la profecía. Y decimos que no ha terminado porque las profecías que mencionan este conflicto aún les falta algo. En Daniel capítulo 11 queda por cumplirse el verso 45, recuerden. Ahora, en estos profetas, Sofonías y Nahum, hay profecías que faltan cumplirse. Por ejemplo, la caída de Asiria. Y recuerden, hermanos, que el evento de la guerra anuncia la purificación de la iglesia, el sellamiento de los 144.000. Mientras esta guerra se está peleando, mientras el mundo entero está envuelto en destrucción, hermanos, hay un mensaje que Dios envía especialmente para su pueblo, pero también para todo aquel que lo quiera escuchar. Un mensaje que anuncia la paz, un mensaje que anuncia el establecimiento del reino de Dios en la tierra prometida. Recuerden, hermanos, si queremos estar de parte del Señor en estos tiempos difíciles, debemos escuchar, darle atención a ese mensajero que Dios ha enviado con su mensaje. Mis hermanos, yo quiero decirles que hay profecías que se han cumplido. Este mensajero ya ha venido.
Ese mensajero vino desde 1929 con un mensaje anunciando la paz, un mensaje que anuncia el establecimiento del reino de Dios. Y hoy el Señor nos está llamando para escuchar ese mensajero y para prepararnos para formar parte de ese pueblo fiel que va a formar parte del reino, que muy pronto será establecido. Ese mensajero, hermanos, como yo ya lo he dicho, aunque para muchos es un prejuicio muy grande, ese mensajero es Víctor Tasso Coutet. Dios lo envió con este mensaje, hermanos. ¿Por qué? Porque no es un mensaje que yo les estoy dando de mí. Yo estoy leyendo sus escritos, sus comentarios que él hizo. Hermanos, quiero que reflexionemos un poco al concluir nuestra presentación de hoy. Los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo llaman nuestra atención al pueblo adventista, al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Nos muestra, hermanos, que el tiempo se está terminando. La señal es esta guerra. Cuando esta guerra tome lugar, hermanos, y el rey del norte llegue a su fin y Asiria caiga, en ese tiempo Dios purifica su iglesia. Los 144,000 son sellados. Es un mensaje importantísimo para nosotros como adventistas del séptimo día. Pero también es un mensaje, hermanos, de alarma para todos los creyentes de este mensaje. ¿Qué nos anuncia esto, hermanos? Que el tiempo está por terminarse. Y te pregunto a ti y me pregunto a mí, ¿cuál es nuestra actitud ante tales señales? Hermanos, es tiempo de hacernos un examen personal, hacernos un examen como grupo y hacernos un examen como movimiento mundial. ¿Cuál es nuestra actitud ante estos acontecimientos? Hermanos, el tiempo está por terminarse y sin embargo hay desunión. Hay desunión, hay división localmente, nacionalmente y mundialmente. Diferentes grupos de creyentes de este mensaje tratando de hacer una obra individual a su propia forma de pensar, a su propia manera. Esto es una situación alarmante, hermanos. ¿Creen ustedes que vamos a poder llegar al reino por varios caminos? La Biblia dice que solo hay un camino que nos lleva al reino. Y sin embargo, todos estamos esperanzados que podemos llegar al reino cada quien por su cuenta, cada quien por su propio camino. Ese es un error grave, hermanos. Hago un llamado a todos los grupos creyentes del mensaje de la verdad presente de la vara del pastor a que nos unamos. Hablemos, hermanos, hagamos a un lado nuestras discrepancias, nuestras diferencias y lleguemos a ser uno. ¿Por qué? Porque el tiempo se está terminando, el tiempo se está acabando. Hermanos, reconozcamos que el diablo ha hecho una obra grande entre nosotros y que está prosperando. Derrotemos al enemigo, hermanos. El tiempo se acaba, el tiempo es corto. Unámonos como un solo hombre, como movimiento mundial para terminar esta obra. No le demos más oportunidad al enemigo de burlarse de la verdad y de nosotros, hermanos. Hagamos a un lado nuestros puntos individuales, personales, y pongamos el mensaje de donde debe de estar. Dejemos de estarle agregando y de estarle quitando al mensaje. ¿Cuál es mi actitud individual en el movimiento? Porque quiero decirles que finalmente la salvación va a ser individual, no va a ser como grupo. Pero la pregunta es, ¿cómo estoy con el mensaje? ¿Lo estoy dejando tal cual el Señor me lo dejó? ¿O le estoy agregando o le estoy quitando? Ese es un peligro grave, hermanos, para los creyentes del mensaje, especialmente hoy en estos últimos días. El consejo inspirado fue, no le agregues, no le quites, no se vaya a los bordes del camino, manténgase en el centro del camino, no se vaya delante de la luz, no se quede atrás de la luz, manténgase con la luz. El Señor sabía lo que iba a pasar con el movimiento y eso es lo que está pasando hoy. No podemos mantenernos en el centro del camino, vamos a los extremos. No podemos caminar con la luz que Dios nos dejó, vamos adelante o nos quedamos atrás. Hermanos, ¿hay en tu corazón celos, sospechas, odio en contra de tus mismos hermanos? Quiero decirte, hermano, que si esto existe en tu corazón, no vas por buen camino. Es tiempo de dejar esas cosas y volvernos al Señor. ¿Te gustan los cargos? ¿Te gusta dirigir? ¿Quieres ocupar el primer lugar en el movimiento? Ten cuidado con eso, hermanos. También esto es una trampa del enemigo. Reflexionemos juntos en esto, hermanos. Y volvamos al Señor antes que sea demasiado tarde. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar.
Bendito Padre, que su morada es en los cielos, le damos gracias por la oportunidad que nos dio de compartir su mensaje, su palabra. Señor, ayúdenos a poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en las profecías. El tiempo es corto, el tiempo se acaba, necesitamos prepararnos, necesitamos dar esta amonestación a su pueblo primeramente y finalmente al mundo, para que su obra finalmente cumpla su propósito divino. Una bendición especial por todos aquellos que escuchen este mensaje donde quiera se encuentren. Su bendición sea con todos, oh Padre, y su Santo Espíritu nos guíe y nos ayude a volvernos a usted con todo nuestro corazón. Se lo rogamos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes. Saludos. Les esperamos en nuestro próximo tema, la parte 3. ¿Cuándo caerá Asiria?